para ustedes y para mí esta primera conferencia. Todos hemos usado en este tiempo del Zoom. Creo que me ven un poco oscuro, pero bueno, además de que ya soy un poco morocho, veo que está un poco oscura mi pantalla, pero bueno. Decía, es un desafío, no voy a ser largo, no quiero aburrir, sobre todo abusando de este medio nuevo en el que estamos todos embarcados en este tiempo tan complicado. Y yo proponía, cuando me invitaron, tuvieron la amabilidad de invitarme, el tema el nuevo ciclo político del Uruguay, y proponía una mirada de corto y largo plazo y hablar algunas incertidumbres y perspectivas. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible, no voy a exhibir ningún tipo de diapositiva ni nada, porque sería complicar más todavía técnicamente este nuevo desafío. Estamos en un momento de grandes incertidumbres, ¿no? Porque a la incertidumbre natural que genera cualquier gobierno y sobre todo un cambio de signo tan importante después de 15 años, se agrega toda esta explosión de la pandemia, del coronavirus y de elementos que nadie está seguro hacia dónde van a evolucionar y sobre todo cuándo. Estamos en el medio, por tanto, de una crisis. Aquí hay alguien, Steneri, que sabe mucho de crisis, de otras crisis, pero que jugó un papel muy importante en aquel momento, cuando la salida de la crisis del 2002. Yo quiero hablar de estos cambios políticos, sobre todo algo de la incertidumbre económica, pero eso no es mi tema. Hablando un poquito de la realidad actual, de cómo llegamos a este cambio, repasar un poquito todo el proceso político, y yo quiero hablar de razones de largo plazo y también razones de mediano y corto plazo. Es decir, algunas que tienen que ver con las razones por las cuales el Frente perdió y el Partido Nacional o la coalición multicolor ganó. Yo creo que nada es el producto de un solo elemento, sino de un conjunto de elementos, ¿verdad? Yo estaba repasando hoy un artículo de la politóloga Rosario Queirolo, de la Universidad Católica, y que creo también de la Universidad de Montevideo, que cuando hablaba de los cambios políticos hablaba de distintas explicaciones. Decía, algunos autores señalan como principal causa un efecto generacional, nombra a Aguiar y Canzani, la habilidad del Frente para retener votos. Otros autores señalan la principal explicación del éxito electoral del Frente en el pasado a su moderación ideológica y pragmatismo. Y por último, hay quienes señalan que el Frente Amplio crece capitalizando el descontento social y económico de la población uruguaya con los partidos tradicionales, en particular con la crisis del 2002. Uno de los autores que cita es Luis Eduardo González, nuestro querido amigo fallecido ya hace un tiempo. Y yo creo que sí, que hay factores de largo plazo para entender esto y algunos de corto plazo. Voy a empezar con algunos de los... Estoy tentado a nombrarlos del corto plazo, qué pasó en la última campaña, etc. Pero por lo menos quiero mencionar los procesos de largo plazo que siempre se dan en este tipo de cosas. Hay un tercer tema muy relevante que es el contexto regional también, ¿no? La caída de los regímenes de izquierda y sobre todo de los populismos en la región, a los cuales creo el Frente en algún momento se unió demasiado, sobre todo en el caso de Venezuela, y me parece que eso tuvo un costo muy importante. Pero yo decía hace algunos años, en una conferencia de este tipo, en una charla, que el Frente había ganado, en estos primeros 3 gobiernos, una batalla cultural en el sentido amplio, que el Frente estaba ganando porque había impuesto un discurso, había impuesto un modo de pensar, y ese modo de pensar o ese triunfo cultural había influenciado muchísimo en la gente joven. Yo digo
Esto fue resultado de un proceso. Las cosas no son de un día para el otro. ¿Cuánto tiempo llevó al Partido Nacional convencer al electorado de que debía cambiarse el modelo ballista, por ejemplo? O sea, el triunfo del 58 estuvo precedido de muchos años, de un trabajo de Herrera que comenzó a caballo y a punta de lanza en el levantamiento de 1897. Después vino el Partido Nacional y tuvo que correr 2 periodos de gobierno para que volvieran los colorados. Y después pasó todo lo que pasó. Pero todos son procesos. Y yo decía que el Frente Amplio había ganado una batalla cultural. Y había impuesto su discurso y había impuesto su visión de la historia, incluso de la historia reciente. Y me preguntaba, por ejemplo, qué pasaba a veces con los partidos tradicionales, por ejemplo, con el vallismo, que no hacía prevalecer en el discurso y en el debate los logros del vallismo. ¿Dónde estaba yendo a cuestiones mucho más cercanas el papel que jugaron algunos políticos muy importantes de los partidos tradicionales en la transición? Llámese Wilson Ferreira, desde el exterior, llámese Enrique Tarigo. El otro día estaba viendo en Canal 4 la repetición de buena parte de aquel debate que fue decisivo en el Canal 4. ¿Cuándo hacían valer los partidos tradicionales todo aquello que jugó un papel tan importante? Sin embargo, a pesar de eso, fue el Frente, de alguna manera, el que impuso un discurso en el cual el Frente pareció ser o pasó a ser el protagonista de la recuperación democrática. Jugó un papel muy importante, fue la principal víctima, tuvo muchos muertos, o unos cuantos muertos y desaparecidos, muchos presos, pero los partidos tradicionales perdieron allí una batalla cultural que se transmitió a todas las, no solo a esos políticos, sino por distintas vías al conjunto de la sociedad o a mucha gente de la sociedad, que influyó en el voto, sobre todo en el voto joven. Yo siempre pongo como una anécdota, una noche, después de un cierre de búsqueda, creo que fue en el año 80, fue a la salida de la democracia, la salida de la dictadura, que después de una larga jornada nos fuimos al Green Park, muchos de ustedes lo recordarán, y me acuerdo que César y Luis Eduardo me decían, acá, si no cambian las cosas, si los partidos tradicionales no logran cambiar la pisada con los jóvenes, solo por el mero transcurso del tiempo va a ganar el Frente. Y me dijeron con precisión el año que iba a ganar el Frente. ¿Por qué? Me hicieron un cálculo que no era exactamente así, pero más o menos, yo le he contado más de una oportunidad, quizás lo he contado en alguna ocasión que ustedes estuvieron, de cada 10 votantes nuevos que había, 7 eran del Frente, 2 blancos, 1 colorado, esa era más o menos la proporción. Y de cada 10 ciudadanos que morían, 6 o 7 eran de los partidos tradicionales y solo 1 o 2 eran del Frente Amplio. Y eso empezó a cruzarse en el año 89, empezó a pasar en Montevideo y después llegó al año 2004, cuando, claro, aprovechando además una circunstancia muy importante que fue el desastre de la crisis del 2002, hubo un problema electoral muy importante para los partidos tradicionales. Pero como las cosas no duran para siempre, yo lo que creo que empezó a pasar lo que parecía muy difícil o imposible. Y es que ese triunfo cultural, esa hegemonía casi en el discurso, empezó a quebrarse. Empezó a quebrarse por una serie de factores. Ya el voto joven no es tan automático hacia el Frente Amplio. Yo estaba repasando hoy algunas cifras, estuve conversando también con alguna colega que me sirvió mucho su respaldo. Yo tengo por aquí anotadas algunas cifras que muestran cómo el voto joven ha ido bajando. En el año 2014, por ejemplo, el 58,5% de los votos habían sido de los votos jóvenes, menos de 30 años, habían ido para el Frente. En la última elección fue el 45,5%. Es decir, que hubo algo
que se empezó a quebrar en esa adhesión casi automática que tenían los jóvenes respecto al Frente Amplio. Yo creo que eso tiene que ver, y ya empezamos a acercarnos a la actualidad, pero yo quería hacer esta referencia respecto, digamos, al marco histórico, de que los cambios demoran en procesarse, de que el Frente durante mucho tiempo ganó una batalla cultural que sigue siendo muy, muy importante en la sociedad, que el Frente tiene la mayor parte, digamos, de los votos como... A mí me cuesta ser partido político, el Frente también es una coalición, y no nos podemos olvidar de eso. Pero el Frente Amplio como lema es individualmente el que tiene la mayor cantidad de votos. Pero algo se quebró. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió para que eso ocurriera? Yo creo que, en primer lugar, al Frente le empezó a ocurrir lo que hoy le ocurrió. ¿Me escuchan bien? Yo escucho con un eco. ¿Están escuchando bien ustedes? ¿No? Hay un ruido, ¿no? Hay un poco. El micrófono del señor Marcelino Misa está abierto y está generando un ruido. Hola. Yo estoy acá. Yo escucho. Ahora a ver cómo escuchan. Ahora bien, ahora bien. ¿Sí? ¿Ahora bien? Está bien. Sí. Bueno, yo decía que el relato, o el relato, utilizando un término de moda, sobre todo en la Argentina, aunque no me gusta mucho esa importación de los términos de Buenos Aires, empezó un poco a quebrarse. ¿Por qué? Porque el Frente sufrió en carne propia algunas de las cosas que eran los paradigmas que la definían. Yo creo que uno de los problemas más importantes que tuvo el Frente en este periodo, bueno, primero, obviamente, el desgaste de 3 periodos de gobierno, que a cualquier partido le provocan un desgaste, pero creo que hubo algunos hechos muy relevantes que le pegaron muy fuerte al Frente Amplio. Uno de ellos tiene que ver con el caso Sendic, con la corrupción, con todo eso que era una de las grandes banderas del Frente Amplio. Y todo eso, además, en algún momento cobijado por el propio plenario del Frente Amplio. Me parece que eso tuvo un costo muy importante para el Frente. Es decir, algunas cosas que van más allá de la política práctica. Acá me están comunicando que alguien, Arocena, tiene el micrófono abierto, que eso ha sido uno de los motivos del ruido. Entonces, el Frente, creo yo, empezó a perder en algo esa batalla cultural cuando desde dentro de sus filas empezaron a producirse hechos que tienen que ver o que iban en contra de su discurso histórico. La famosa frase de Sendic, si se es de izquierda no se puede ser corrupto, que bueno, los hechos demostraron que no era así, los hechos de corrupción, y después los problemas graves de gestión. Yo creo que el presidente Vázquez cometió, desde mi punto de vista, 2 errores muy importantes, que no los termino de comprender en un político tan hábil como él. El primero fue el enfrentamiento con el campo, un enfrentamiento frontal con el campo. La historia lo muestra el triunfo blanco del 58, lo muestra el propio triunfo del Frente en su primera elección, en la que en el 2002, recuerdo, rodeaban el palacio, los tractores y demás, y estaba dirigentes del Frente. Creo que ese fue el primer error, un enfrentamiento frontal con el campo. No se puede ganar en este país, es muy difícil si se tiene el campo en contra. Y en segundo lugar, que me parece que fue el costo más importante, es haber defendido hasta último momento una política en materia de seguridad pública que creo que fue decisiva para el resultado de lo que ocurrió. La seguridad pública para mí fue el gran talón de Aquiles del gobierno, y el presidente mantuvo hasta último momento al ministro y al subsecretario, siquiera intentar un cambio, que un cambio hubiera sido una señal en la secretaría, quizás no hubiera
cambiado mucho las cosas en materia de seguridad pública, hubiera sido una señal que no existió. No me quiero extender mucho más en esto, pero quiero decir que los problemas y las dificultades que tiene el Frente, que tienen que ver con el desgaste natural del gobierno, tienen que ver con otras dos cosas que están ligadas y que para mí están en el fondo de la cuestión. Una es que el Frente, desde mi perspectiva, el Frente Amplio, es cada vez más coalición y menos movimiento. Siempre se decía es un movimiento. ¿Y cómo se demuestra esto? Bueno, el proceso de toma de decisiones, que siempre es un factor muy importante a observar desde la política, es cada vez más complejo en el Frente. Es decir, primero tiene que aceptarlo cada uno de los partidos, después lo tiene que aceptar distintos órganos. Es decir, el Frente Amplio es cada vez más coalición. Es decir, los sectores internos pesan cada vez más en detrimento del conjunto del Frente Amplio. Y eso además está ligado al otro problema, que es la creciente falta de liderazgos. El Frente Amplio carece hoy de liderazgos. Las tres grandes figuras históricas de los últimos años, Vázquez, Danilo Astori y Mujica, están por distintos motivos en un proceso de retirada, aun cuando dos de ellos están en el Parlamento, Astori y Mujica, y no encuentra un sustituto. Y yo creo que no lo va a encontrar. Es decir, va a encontrar figuras de peso, pero no va el Frente, por lo menos por mucho tiempo, a tener un conductor único. La figura del presidente del Frente Amplio, en este caso Javier Miranda, es una figura sobre todo formal, que cumple casi un papel administrativo, aunque ha tenido que tomar algunas decisiones fuertes en los últimos tiempos, sobre todo en la integración de la delegación que conversó con el presidente Lacalle Pou, pero el hecho de que es cada vez más coalición, de que tiene problemas con los liderazgos, están atentando contra los intereses del Frente. A lo que se le suma para mí algo que ha demandado solamente Astori, aunque el otro día conversaba con Pablo Ferrer y también lo respalda, y es que al Frente le ha faltado hasta el momento una autocrítica profunda y seria sobre los motivos de la derrota. Primero la postergaron esperando las elecciones municipales, ahora por el coronavirus, pero si el Frente no analiza a fondo qué fue lo que le pasó, si no busca las dificultades, le va a ser difícil encontrar una solución. El Frente, Danilo Astori, yo estaba repasando una entrevista con La Diaria, también con Noticias, cuando salía la revista Noticias hasta hace poco, él decía, entre otras cosas, que el Frente, la derrota se debió a una imagen de soberbia que dio el Frente Amplio, lo textual, esto es entrecomillado de Danilo Astori, también habla del tema de la seguridad pública y habla de los problemas de la corrupción. Nada de eso ha sido asumido por el Frente, y también Danilo Astori ha reclamado una reestructura importante, un cambio en la estructura del Frente. ¿Qué es lo que le pasa en el Frente? Cuanto más alto es el organismo del Frente, más se licúa el voto de la gente. ¿Qué quiero decir con esto? La relación de los sectores internos en la bancada del Frente no tiene nada que ver con la relación en el Congreso o en el plenario, donde sectores que son minoritarios en la población son mayoritarios en esos órganos. Podría meterme sobre su futuro y algo más que quiero decir respecto a la importancia del voto del centro y el papel que creo que tiene para jugar el ex intendente de Canelones, Yamandu Orsi. Pero quiero hablar de la otra parte, porque un triunfo de Lacalle Pou y de la coalición no es solamente los errores del Frente, es las virtudes que tuvo Lacalle Pou. Yo escuché varias veces a Alfredo García, el director de Voces, del semanario Voces, que es frentista, advirtiendo al Frente Amplio que no se equivocaran y que no subestimaran a la figura de Lacalle Pou. Y yo creo que hubo una subestimación de la figura de Lacalle Pou en la campaña y ahora en el ejercicio del gobierno. Lacalle Pou hizo, desde mi perspectiva, una campaña impecable, sin errores. Todo el mundo estaba esperando cuándo iba a cometer el error. No cometió errores, no entró en la provocación.
y realizó una campaña en donde supo enfrentar a quien era el oficialismo, el Frente Amplio, y supo evitar roces mayores con quienes sabía podían ser sus aliados en el futuro en el gobierno, sobre todo el Partido Colorado y el sector de Manini y Ríos. Es decir, hubo problemas en el frente, en el oficialismo, y grandes virtudes de la calle. Quiero agregar respecto al tema del oficialismo, que por supuesto que Daniel Martínez no hizo una buena campaña, creo que hizo una mala campaña, pero pretender culpar como se ha pretendido culpar de manera directa o indirecta en algunos sectores del frente a la campaña de Martínez como motivo principal del resultado es un grave error. Es un grave error, entre otras cosas porque lo dejaron solo, hubo sectores que lo aislaron, él fue candidato contra el MPP, contra la mayoría de su propio partido, el Partido Socialista, contra el Partido Comunista, contra otros sectores, logró ganar la interna, pero contra esos sectores no le dio, obviamente, para ganar la elección nacional. Estuvo la remontada de noviembre, pero yo creo que cuando pensamos en el ciclo electoral último, nos tenemos que concentrar en octubre, porque octubre no solo dio la posibilidad del balotaje que ratificó a Lacalle Pou como presidente, sino que estableció el Parlamento. Y el Parlamento es hoy y va a ser en los próximos 5 años lo más importante, el que va a establecer las reglas de juego. Y la oposición tiene cerca del 60% del Parlamento. Es decir, tiene una mayoría muy cómoda en el Parlamento, y ahí está uno de los principales desafíos que va a tener el presidente de Lacalle Pou para los próximos 5 años. Es decir, Lacalle Pou sorprendió a muchos con su campaña electoral y también creo que está sorprendiendo con su gestión en el gobierno. Las encuestas lo dicen. Peor escenario para empezar a gobernar, imposible. Creo que nadie hubiera imaginado un escenario más complejo en el medio de una pandemia mundial, donde se apuró en el buen sentido, tomó de inmediato medidas radicales que probablemente hoy estén siendo el respaldo por el cual el presidente el gobierno parece el Estado parece tener controlada la situación, por lo menos hasta ahora no se ha disparado como todos temíamos. Creo que lo que hicieron tanto desde el sindicalismo como desde el Frente Amplio, de alguna manera se lo quiso medir de entrada. El PIT-CNT creo que cometió un error histórico cuando a los pocos días ya le organizó un caceroleo, que me parece que fue muy mal visto por la población, por lo menos por la mayoría, digamos. Hubo un sector obviamente que lo apoyó, pero las propias encuestas muestran eso, incluso la última encuesta que se conoció hace pocos días muestra que la mayoría cómoda de los uruguayos es crítica sobre el PIT-CNT, y creo que el Frente Amplio todavía no ha encontrado el espacio para moverse de la oposición, incluso solo con un 40% o 40 y poco por ciento del Parlamento. Es decir, al Frente, y ya hemos dejado la campaña para ya estar en el hoy, les está costando ubicarse en el escenario de esta nueva realidad, que no solo es la nueva realidad que nos obliga a levantar las distancias y todo, sino de un cambio político muy, muy, muy importante, que quizás no todos seamos conscientes de lo que significa, pero el quiebre de 15 años consecutivos de gobiernos del Frente Amplio significa un cambio muy grande, como también significa el hecho de que por primera vez en la historia hay otra coalición que gobierna, que es esta llamada coalición multicolor, que tiene varios partidos como nunca había ocurrido, y una diversidad muy importante. Cuando la salida de la dictadura, el general Libero Sereñi, en un famoso discurso, creo que fue en el Palacio Peñarol, dijo que el Uruguay se dirigía hacia un nuevo bipartidismo, con mucho tiempo de antelación. Después hay otros académicos que lo han propuesto también, pero Sereñi lo dijo en aquel momento. Me acuerdo que hubo un problema importante porque el Partido Nacional creyó que se estaba refiriendo a que iba a ser
Frente Amplio y Partido Colorado, del Partido Nacional hubo muchas críticas. La realidad demostró que hay dos grandes bloques. Una de las grandes interrogantes es si estos bloques, estos dos bloques van a continuar tal como están en el futuro. El Frente Amplio seguramente sí. La coalición multicolor, yo decía, la calle Pou tiene como uno de sus principales desafíos lograr que esta coalición que lo respalda se mantenga en el gobierno. Creo que no es viable que esté 5 años, no es realista. Sanguinetti construyó en el 94 otro tipo de coalición con los blancos y allí con Volonté, pero claro, cuando llega el momento electoral es necesario tomar distancia, pero después puede volver a reconstruirse, digamos, para otro gobierno. Es decir, el escenario parece apuntar también a esta nueva realidad política que no solo tiene a Luis Lacalle Pou como presidente, sino un sustento importante. Creo que Lacalle Pou va a lograr sin ningún problema lo más importante que puede lograr. Es decir, creo que en este gobierno, en este año tan difícil por la pandemia, va a ser un año decisivo para los próximos 5 años, porque va a aprobar la ley de urgencia sin mayores problemas, más allá de las discusiones, porque va a aprobar la rendición de cuentas y porque va a aprobar el presupuesto. Es decir, 3 normas decisivas, fundamentales para el gobierno, lo agarran en el fresquito, con la coalición fresquita, más allá de los problemas que determine la pandemia y todo lo demás. De economía hay gente mucho más versada que yo, que me está escuchando, pero bueno, todos sabemos que nos vamos a despertar, ya estábamos en eso, pero cuando termine todo esto, con una realidad económica muy dura, quizás hay algunos economistas, el otro día entrevistaba a Julio de Brun, que decía que en el segundo semestre, sobre todo los últimos meses, ya seguramente puede frenarse la recesión y empezar una recuperación que se consolidaría el año próximo. Una recuperación importante de la economía el año próximo va a ser fundamental para que Lacalle Pou mantenga estable su gobierno. Y me parece que uno de los desafíos que tiene también es lograr mantener, digamos, dentro de sus filas, creo que no va a tener problema en los primeros tiempos, a Manini y su partido, que se ha transformado en un jugador nuevo y un jugador fundamental. Hoy estaba leyendo declaraciones del doctor Sanguinetti, que fue uno de los, digamos, pilares en la construcción de este gobierno, que de algún modo cuestionaba las declaraciones que realizó vinculadas a los derechos humanos en el Parlamento el general Manini, quien más allá de la razón o no que pueda tener, sí debe tener claro que forma parte de una coalición de gobierno multicolor, como se llama, y que a veces no se puede decir todo lo que se piensa en favor de la gestión de ese gobierno. O sea, en el futuro político inmediato creo que Lacalle, salvo que se complique demasiado el tema de la pandemia, va a tener un año en el que el Frente va a buscar todos los rincones que pueda para tratar de hacerle oposición, buscando un espacio que todavía no ha logrado, con la dificultad de tener diferencias internas importantes respecto a cómo tratar al gobierno. Astori y Ferreri, por ejemplo, no han tenido problemas en elogiar parte de las medidas económicas, aún diciendo que son insuficientes de su perspectiva, pero las han elogiado, y hay sectores que buscan permanentemente el hostigamiento, están en una estrategia distinta. Esas estrategias diferentes también lo favorecen a Lacalle Pou. Si logra mantener medianamente a flote la economía y se aprueban estas 3 leyes que yo decía recién, va a tener un panorama un poco más claro. Y no quiero excederme, estoy yendo y viniendo con los temas, pero también le pasa lo mismo al PIT-CNT, no ha encontrado todavía el espacio para actuar de una manera diferente a los últimos 15 años. El PIT-CNT está en un proceso complejo. Durante los últimos años del Frente, para mí entró en un riesgoso proceso de cegetización, es decir,
de una central sindical al estilo de la CGT de Buenos Aires, demasiado identificada políticamente con el partido de gobierno, aunque no necesariamente va a evolucionar así, pero es una cuestión que debe tener en cuenta. Y en relación al frente, creo que una de las cosas que el frente debe comprender en su conjunto es que estaba leyendo cifras, estuve buscando bastantes cifras hoy, la amplia mayoría del electorado uruguayo, más del 50, casi el 60%, se define de centro. Centro, centro-izquierda, centro-centro la amplia mayoría, centro-izquierda, centro-derecha. Es decir, que correrse muy hacia los extremos hace arriesgar el futuro político. Yo creo que hay una figura, hay más de una, pero hay una que está destacando, que ha comprendido eso, y que yo hoy, a mucho tiempo de las elecciones, pero más allá de las elecciones, lo veo como un relevo importante en el Frente Amplio, que es el ex intendente de Canelones, Yamandu Orsi, quien aún siendo del MPP, del sector de Mujica, ha emprendido un discurso de identificación con la gente en el tema de la seguridad pública. Recuerdan aquella famosa frase, son ellos o nosotros, y donde permanentemente realiza un discurso moderado, y en los últimos días lo hemos visto con intendentes o exintendentes blancos y colorados buscando acuerdos. Yamandu Orsi me parece una figura interesante, importante, de relevo, porque creo que tiene claro que la disputa electoral uruguaya y la disputa política se da esencialmente en el frente, en el centro del espectro político. Quizás me centré mucho en el periodo electoral, pero me parecía importante para explicar lo de hoy, cómo llegamos a las elecciones y a este gobierno, y también, obviamente, es demasiado temprano para juzgar un gobierno que lleva tan poco tiempo y en medio de esta crítica situación. Pero resulta evidente que para la mayoría de la población, y yo pienso lo mismo, el gobierno está conduciendo muy bien este tema, ha formado ese grupo de expertos que nadie los puede cuestionar, ha involucrado a la Universidad de la República, al Instituto Pasteur, es decir, está jugando con una amplitud muy importante. A uno le da la impresión de que cuando le juegan una ficha, él ya jugó 2 fichas adelante. Y están llevando adelante algo muy relevante, que es una política de comunicación muy importante. Ese es un poco el escenario, con un frente que está buscando su nueva ubicación, con un sindicalismo que está haciendo lo mismo, con una coalición que, más allá de algunas diferencias que quizá deje por el camino, por ejemplo, la desmonopolización de los combustibles y alguna otra norma, en lo esencial va a aprobar la ley de urgencia, el presupuesto y la rendición de cuentas. Ya me fui del tiempo, creo que yo mismo me había propuesto, no los quiero aburrir, simplemente les agradezco a todos y estoy abierto a las preguntas, al diálogo. No sé si alguien quiere hacer preguntas. Bueno, Alfonso, Sí, yo te voy a hacer algunas preguntas que están acá en el chat. dale. Las leo, vos las ves también, pero yo te las leo así todas las No, sí, mejor, sí. Y bueno, Gustavo Ferrés pregunta, al haber creado una historia oficial y una actitud refundacional del país, basada en el desconocimiento de la que esta nación fue creada por los partidos fundacionales, creyendo que se creaba la patria socialista y copiando una agenda de derechos mayoritariamente falsa de contenido sustancial. Aquí, así de darse, los totalitarismos populistas mostró un modelo acabado, viejo, falso, no ayornado y un rezago del país como nación. No es solo la calle Pou, es una nueva generación de jóvenes como lo fue en el 90, la generación que toma decisiones y moderniza las estructuras. De eso se trata el cambio, me parece. ¿Qué opinas de lo que dice Ferrés? Bueno, primero hay una opinión contundente, más que una pregunta, en la primera parte, ¿no? Y yo creo bueno, que hubo, en buena medida hubo la idea, hay muchos jóvenes que no vivieron otra historia y otro pasado, y realmente hubo, sobre todo de algunos sectores, una
una actitud refundacional, ¿no? En el sentido de que todo empezó en Uruguay en 2005. Cuando uno escucha eso, a veces se queda un poco asombrado. Por eso yo, entre otras cosas, rescataba la figura de Orsi, porque, por ejemplo, en los últimos días, cuando habla de los gobiernos de los últimos años, rescató varias veces la figura de Jorge Valle y del gobierno de Jorge Valle. O sea, ahora sí está hablando de los 3 gobiernos del Frente y del gobierno de Jorge Valle. Creo que tiene razón con que no es solo la calle Pou. Notoriamente durante esto ya hace años, desde el retorno de la democracia, salvo la primera generación allí a la salida del gobierno militar de la dictadura, el Partido Nacional es el que más se ha renovado, no hay ninguna duda, el que más figuras jóvenes tiene, pero esta elección nos mostró otra cara también, y es la aparición de nuestro canciller, del canciller uruguayo, de Talvi, y de otra cantidad de jóvenes que han rodeado allí tanto a Talvi como al Partido Nacional, y yo diría también en los otros sectores que forman la coalición, incluso dentro del sector de Manini, algunos que empiezan muy distintos, pero que están mostrando, sí, que hay un recambio generacional importante, y que incluso, yo digo más, que, porque se lo he preguntado a gente joven, o relativamente joven, para lo que es el Uruguay, hay gente joven y relativamente joven, que hay muchos que formaron parte de lo que se llamó la generación del 83, o militaron juntos a la salida de la dictadura en distintos partidos, y se conocen mucho personalmente. Y eso también está facilitando el diálogo. Está facilitando. Para ponerte 3 ejemplos. Ope Pasquet en el Partido Colorado, Gandini en el Partido Nacional, Jorge Rodríguez, el chileno, primer presidente de ACEP, en el Frente Amplio. Son figuras que nacen o surgen a la política después que termina el gobierno militar. Pero también han aparecido mucho más jóvenes involucrándose, lo cual es una cosa buena, porque uno de los problemas que muestran las encuestas anteriores era la pérdida de interés de los jóvenes en la política. No sé si hay nuevas preguntas. Te hago otra pregunta con respecto a qué opinas de Cabildo Abierto, que ya en estos días, estos par de meses que lleva el gobierno, ha generado algún ruido en la interna del gobierno. ¿Y qué opinas de Sartori, que si se va a quedar callado en su banca? Bueno, Cabildo Abierto es un sector clave de la coalición, fundamental. Creo que fue una de las grandes sorpresas de este nuevo escenario político, ¿no? Hubo muchas novedades. Por eso yo decía, es un escenario político nuevo, con algunas cosas que ya se pueden dar por descontadas, pero con muchas incertidumbres. Cabildo Abierto es un partido que nació con una tremenda potencia, que tiene el desafío de mantenerse vigente frente al electorado que votó por él, pero teniendo en cuenta, como yo decía, sobre todo es que a Manini, que por lo menos hoy, creo que por un buen tiempo, forma parte de una coalición de gobierno. Y los líderes de los partidos que forman parte de las coaliciones de gobierno, lo que yo decía al comienzo, deben tener cuidado de darse cuenta que en realidad están formando parte de algo que es más amplio de lo que ellos encabezan, ¿no? Ahí me preguntaste por ahí. Sí. Yo creo que el senador fue otra de las grandes novedades, ¿no? Del Partido Nacional. Después se mostró que tenía quizás menos fuerza de lo que se esperaba, pero yo creo que va a estar muy alineado con el gobierno. Creo que quiso aparecer con fuerza en el escenario nacional, en el Partido Nacional. Eligió a Alén García, un hombre con mucha trayectoria, para que lo acompañara, se posicionó, y me parece que su mayor capital que puede mostrar hacia el futuro es que estuvo respaldando el gobierno en primera línea, ¿no? Sartori, ¿no? Sí. Te hago una pregunta con respecto a Orsi. ¿Vos decís que Orsi puede ser una figura emergente dentro del frente y que tiene un posicionamiento relativamente moderado? Ahora bien, Orsi pertenece al MPP,
Entonces ahí se nos puede generar una incógnita. ¿Cuál es el verdadero posicionamiento ideológico de Orsi? Bueno, lo dirá el tiempo. Yo creo que él se va a ubicar en el centro. No sé si, no sé si va a mantenerse dentro del MPP del mismo modo que lo está haciendo ahora. También uno puede plantearse interrogantes sobre el futuro del MPP, ¿no? Porque, bueno, Mujica está tomando distancia, ya no tiene la fuerza de antes. Hay, como en todo sector fuerte, sectores distintos. Yo, si me preguntás en qué su posicionamiento ideológico, creo que va a ir acercándose, o por lo menos si quiere ganar, y quiere ganar, le gusta la política, pudo haber sido candidato en esta que pasó, va a expresar una posición más cercana al centro izquierda que a una izquierda radical, ¿no? Ok. Hay que tener en cuenta, Pablo, que Mujica, él, ¿no? Cuando ganó, si uno repasa el discurso cuando ganó fue desde un discurso bastante moderado, ¿no? Bastante moderado, sí, 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 por supuesto, sí. Pero claro, el MLN sigue siendo el MLN, ¿no? Eso sin duda, y cada tanto saca alguna declaración dura que genera sorpresa, pero el MPP es mucho más que el MLN. Este MLN además es muy distinto al MLN de los 60 y 70. Muchos de sus principales dirigentes ya no están en el MLN, es decir, hay todo un proceso de cambio complejo ahí, ¿no? ¿Vos creés que puede haber una moderación en el MLN con Orsi, Pacha Sánchez, alguno? Porque también tenés otros senadores, tenés a la senadora Lazo, a alguna gente que está con los viejos folletines, ¿no? Sí, pero yo creo que hay una ecuación, que es que cuanto más se radicaliza el frente o crecen los sectores radicales con un discurso radical, menos vota el frente. Eh, Te pongo un ejemplo. El Partido Comunista, que es un partido fuerte, en su organización, vota muchísimo menos que antes, ¿verdad? En esta tuvo 2 senadores, a diferencia de la anterior, en alianza con Carolina Cose. Creció el Partido Comunista y bajó el frente. Yo creo que esa es una ecuación que se da, que se va a dar. Es decir, cualquiera que quiera ganar tiene que hacerlo eh, este, desde una posición no radical. Y probablemente, si vos le preguntás a la mayoría de la gente quién es Orsi y le nombrás a varios otros legisladores, sepan de memoria quién es Orsi y no sepan quiénes son los otros legisladores. Ok. Te pregunto ahora sobre el tema de las elecciones municipales. ¿Cómo ves las elecciones municipales? Sobre todo, pienso, la pregunta va dirigida más que nada a Montevideo. Si ves que puede haber algún cambio o todo va a seguir más o menos como está. Las últimas encuestas, paradójicamente, le dan una aprobación bastante alta al intendente de Candia. Sí. Increíblemente. Este, ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Y yo creo que por ahora es muy difícil de cambiar la realidad de un triunfo al frente, ¿no? O sea, eh, el frente aprendió algunas de las cosas que mejor utilizaban los partidos tradicionales, que era la suma de votos y la multiplicidad de candidatos. Cuando estaba el doble voto simultáneo, se decía que era una escoba amplia, el Partido Colorado, el Partido Nacional, tenía una a la izquierda, una a la derecha, un centro, barrían por un amplio espectro. Cuando las elecciones municipales, el Partido Colorado, los partidos tenían más de un candidato, y el Frente Amplio tenía uno. El Frente durante mucho tiempo hizo una cuestión de principios de candidato único. Hoy es al revés. Eh, el Frente Amplio está haciendo uso de la posibilidad de tener varios candidatos y eso siempre da resultados, junta votos. Y el partido y la coalición de gobierno no está aprovechando esa circunstancia, ese instrumento que da las normas políticas actuales para tratar de sumar votos. No, eh, no le va a ser fácil a Laura, porque Laura tiene una gran experiencia como economista, bueno, fue compañera nuestra, la
conocemos bien, la conozco muy bien, todos sus valores, pero Daniel Martínez tiene una buena imagen a nivel de Montevideo, este intendente también, y así que no digo que ya ganó el frente, porque nunca se dice eso, es imposible saberlo, ni siquiera tenemos la certeza, en principio se van a hacer en octubre, ¿no? Pero ¿cuándo van a ser las elecciones? Pero por lo menos la coalición, o sea, la oposición actual a la intendencia la tiene muy complicada, me parece. Bueno, muy bien. Bueno, ahora si quieren habilitar los micrófonos, los pueden habilitar cada uno, puede hacer alguna pregunta si quiere. Santiago, ¿querés hacer alguna pregunta? No. Yo hubiera... Qué incómodo te veo ahí, Santiago. Yo hubiera dicho que... Va a hablar Santiago Periodista. Hubiera dicho que me sorprendió mucho la madre de Sartori. Me gusta mucho más que Sartori. Todo el mundo dice lo mismo. Es fue una persona en su momento cercana a Wilson, es una persona con cierta experiencia política, ¿no? Aunque no estuviera en primer plano, digamos. Con la misma sonrisa. Sí. Decime, aprovecho a preguntarte, Julia. Montaldo, yo no sé si hice mal la pregunta, cuando vos te referiste a las municipales, ¿te llegó la mía o la hiciste tú por tu cuenta? La hice porque tú la preguntaste, Julia. Pero no sé Julia. Bueno, no sé si era porque Julia, no sé si lo estaba haciendo bien. No la veo. ¿Y la de los números no te llegó? No. Sí, no entiendo muy bien cómo se hace. Hay que mandar a everyone, ¿no? Preguntá ahora en la cámara, Julia. No, le quería pedir que repitiera los números cuando se refirió a los jóvenes. ¿Cuántos habían votado, que habían cambiado? ¿Cuántos habían votado al frente y cuántos los tradicionales? Sí, yo estuve, te quiero agregar una cosita más de las, digamos, de las elecciones municipales. Hay una cosa que es muy relevante y es que el Partido Nacional, sobre todo, es amplio favorito en la mayoría amplia de los departamentos del interior. Y eso es una gran fortaleza del Partido Nacional. O sea, que el Partido Nacional siga manteniendo la amplia mayoría de las intendencias, como todo parece indicar, o sea, porque cuando hablamos de municipales, yo fui el primero en cometer el pecado de decir que hablar de Montevideo, claro, nos centramos en Montevideo, pero hay 19 intendencias. Hay 19 intendencias y las 19 intendencias son importantes. Claro, Montevideo y Canelones son las más relevantes, pero el resto del país juega. Y si no, fijémonos lo que fue el enfrentamiento del campo con el gobierno anterior y el peso que para mí tuvo en las elecciones. Mirá, Julia, yo estuve buscando hoy muchos datos sobre esto, y no me fue fácil encontrar y reunir datos, incluso hablé con alguna encuestadora sobre el voto de los jóvenes, ¿verdad? Hola, sí, el voto de los jóvenes. Lo que encontré fue que en la última elección, en los menores de 25 años, el Frente tuvo más o menos el 45,5% de los votos. Pero había tenido en elecciones anteriores, 2009 y 2008 y 2009 y 2014, cerca del 60. 58,5 en el 14, y no tengo la cifra exacta en este momento de 2009, pero también anda por ahí. Es decir, hubo una baja importante del 60, según esta cifra, 58 al 45,5% de los votos.
Ahora me lo jugué de vuelta. ¿Cómo? ¿Cómo? No entendí. Acá tengo, mira, exactamente. En un estudio de Factum, en 2004 tuvo 56,4 al frente. 56,4. En 2014 parece que tuvo más, 58,5. Y en la última elección bajó a la cifra que yo te indiqué, que era 45,5. Son números un poco para chequearlos. No encontré estudios comparativos, increíble, busqué por todos lados, pero son las cifras que más o menos pude armar, y además estuve conversando con gente de las principales encuestadoras hoy, y me decían que sí, que efectivamente ha habido una baja del voto joven, ese que iba casi automáticamente al Gracias, Alfonso. No, un gustazo. Porque no me había quedado bien claro, ¿viste? No, sí. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta para hacer. Si no, Daniel Varese, ¿estás por ahí? Le vamos a dar la lapicera virtual, Alfonso, el regalo virtual. No pude engancharme. Yo tengo una pregunta más, pero... Sí. Daniel. Carlos, no, Carlos me parece que se fue. Carlos, ¿estás ahí? Daniel tiene el micrófono silenciado. Bueno, pero lo pueden reactivar. Ahora volví, perdón. No, decía agradecerle a Alfonso y hacerle el aplauso, aunque sea virtual, pero dárselo, ¿verdad? Muy bueno. Bueno, muy bien, muchas gracias. Gracias. No, muchas gracias a ustedes. Espero que más o menos haya sido interesante, porque la verdad que era un desafío. He usado el Zoom varias veces en estos tiempos, pero para cuestiones de trabajo o de docencia, pero no una conferencia de este tipo, así que para mí también fue un desafío. Les agradezco a todos la oportunidad